Bueno, muchas gracias a los dos por sus comentarios. Ya tenemos la última pregunta y aquí pues cordialmente les voy a solicitar que sean un poco breves para escuchar, para que después tengamos espacio para las preguntas que nos ha preparado el público. Entonces, dice así, esta es la última. La Agenda 2030 en sus primeros puntos señala, abro comillas, nosotros, los jefes de Estado y de gobierno, en nombre de los pueblos a los que servimos, y añade, estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí al 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Cierro comillas, lo anterior estipula que los jefes de Estado son claves para la implementación de los ODS. En ese sentido, ¿cuál es el panorama que se vive en el gobierno, con el gobierno actual de Colombia y en la región? Rápidamente, creo que lo mencionó ya la profesora un par de minutos atrás. Eh, Aquí tiene que, desde el mismo presidente y las instituciones, tiene que estar internalizado que esta hoja de ruta sirve y que esta hoja de ruta es un camino viable, posible. Y eso tiene que verse reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Una cosa es que uno pueda ligar las temáticas o los programas a algún ODS, y otro muy distinto es que el plan haya sido creado íntegramente en función de esta hoja de ruta. Porque si ustedes miran, digamos, si tuvieran la posibilidad, miran los presupuestos un poco que están, pues no el del 2021, antes de pre-COVID, antes de COVID, perdón, y miran cuánto estaba destinado a los distintos o al cumplimiento de estas metas, se van a dar cuenta que hay una disparidad gigante. Y es que si yo quiero tener pobreza cero, pues yo no le puedo estar quitando mes o año a año a la protección social o a los mecanismos de pensión o cosas de ese estilo en el presupuesto. Pues sí, pues una cosa es que en el plan diga queremos comenzar a bajar pobreza, y otra muy distinta es que los presupuestos y toda la inversión vaya en función de eso. Entonces ahí hay una disparidad y hoy en día lo tienen claro que lo quieren hacer, no es tan convincente, sobre todo hoy en día, que tengamos plena claridad de que podemos alcanzar las metas tal y como hemos planteado nuestro camino. Eh, no hay suficiente financiación, hay unas brechas gigantes en muchos lugares. Y si me voy más allá a lo técnico, el COMPES 3918 que de alguna forma le dice al país que tenemos que hacer esto y lo tenemos que orientar, tan solo ha hecho una descripción, una caracterización de algunos de los ODS y le ha puesto metas y le ha puesto indicadores y le ha puesto quiénes son los responsables. Si son 17, pues todavía tenemos un camino gigante y aún así no sabemos de dónde va a salir la plata. Si desagregamos el presupuesto, es una cosa muy, muy limitada lo que va al cumplimiento exacto de cada uno de estos objetivos. Quizás de carambola le peguemos a uno u otro, pero no está formado en ese sentido. Y creo que ese es un error que se tiene que corregir, y nosotros como Naciones Unidas estamos acompañando al gobierno para llamar la atención, para acompañarlos, para revisar y poner sobre la mesa lo que se llama el marco de financiación de los ODS para la aceleración y recuperación post-COVID. Eso es parte de lo que hablábamos en otra pregunta de cooperación internacional, que va a ir también dirigida hacia, venga y ayudamos a las instituciones a cumplir estos grandes objetivos que tienen, moviéndolos hacia la idea de, pues esto no solamente es reportar lo que encontramos, que logramos pegarle a algunos de los indicadores, sino realmente formular las políticas en función de lo que necesitamos cumplir. Por eso están unas metas, por eso están los indicadores, y por eso tenemos que hacer seguimiento, y seguramente
pues ese ejercicio implica también persuadir a autoridades locales, al sector privado, a la sociedad civil para que se involucren. Entonces, esto no es solo del gobierno, esto tiene que ver con promover la participación de todas las fuerzas vivas de los territorios para que se lleve esto a cabo. Si no, solo se quedan unas buenas intenciones como, digamos, lo que estás en comillas citando. Muchas gracias, Jaime, por su comentario, por su respuesta. Profesora Erly, tiene la palabra. Yo también quiero devolverme un poco a cuando se estableció en el 2018 el COMPES 3918, porque esa es la estrategia para la implementación de los ODS en Colombia. Y cuando uno mira esa estrategia y mira lo planteado por este gobierno, pues uno no encuentra exactamente cuáles son las metas puntuales que hay de esta administración para cumplir con esas metas establecidas. Uno sí puede encontrar, por ejemplo, en la página web, planeación tiene colaboración.dnp.gov.co para mirar la agenda de las evaluaciones. Pero cuando ustedes entran, por ejemplo, al 2020, en esa dirección de seguimiento y evaluación de políticas públicas que hace Sinergia para que uno vea cómo es que se están cumpliendo las metas, pues hay un listado de cosas que se van a evaluar, pero no se hace referencia directa a los ODS, y eso es una tarea que hay muy pendiente. Hay otra cosa que creo que es muy importante, y es que hay unos pilares para esa implementación que están textualmente en ese COMPES 3918 y que tiene que ver con un esquema de seguimiento y de reporte que no es tan juicioso, por decirlo de alguna manera. Ahí se debe plantear una estrategia territorial que termina siendo algo así como a qué le estamos pegando con esto que estamos haciendo y no estamos haciendo esto para impactar esto. Se habla también de unas alianzas con actores no gubernamentales y esas alianzas son curiosas por decirlo menos, cuando en el país no hay un ambiente habilitante para la organización social, por ejemplo. Y se habla de tener un acceso a los datos abiertos, y ese acceso a los datos abiertos, cuando ustedes ven, no están los mismos datos para todo. Si ustedes abren en las páginas de planeación, van a encontrar que en algunos mapas hay el detalle por el país, mientras que en otros hay detalle también con algunos departamentos, pero no para todos los datos. En otros datos uno podría encontrar una información, pero no está completa con todos los municipios. Entonces, ¿cuál acceso de datos abiertos cuando no hay la información? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se pueden tomar decisiones cuando no hay datos? Yo creo que ahí hay una tarea muy pendiente de verdad, pongámonos las pilas con los ODS, porque a mi parecer, insisto, están bien formulados, faltarían algunas cosas. Si los cumplimos, de verdad podemos sacar adelante a Colombia y podríamos cumplir con ese objetivo que está por ahí, que dice que podríamos ser un líder en América Latina. Para ser un líder en América Latina, primero tenemos que estar bien en la casa. Creo que hay una tarea pendiente. Muchas gracias por su respuesta, profesora Erly. Y ahora pues tenemos alrededor de 20 minutos para responder las preguntas que nos han hecho desde el público, y me gustaría comenzar con esta que va en relación con lo que dijo Jaime y con lo que ha dicho usted, y es la siguiente. En Colombia, ¿cómo podemos desde la ciudadanía aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el escenario post-pandemia? Desde la ciudadanía nos podemos organizar. Nos podemos organizar en lo que nos gusta,
en los temas que son de nuestro interés y concentrarnos en los cómo. Cuando nosotros hablamos de organizarnos, quiere decir si nosotros podemos trabajar con una fundación, con una corporación, queremos trabajar en un club, por ejemplo, desde un club, por decir algo, el Club Kiwanis trabaja en campañas que tienen que ver con salud, con alfabetización, con educación en términos generales. Uno puede ir impactando sabiendo qué es lo que quiere, tener una claridad hacia dónde va uno y como sujetos responsables, no olvidemos que hay un objetivo que dice consumo responsable. ¿Qué consumimos? ¿Cómo lo consumimos? ¿Por qué lo consumimos? Si estamos, por ejemplo, como colombianos, comprando todo, acrecentando nuestra huella de carbono, pues obviamente estamos afectando al mundo. Pero si estamos comprándole al productor cercano, al productor colombiano, pues estamos haciendo que el país crezca. Muchas gracias. Y adicionalmente, pues digamos ya en un involucramiento con las mismas autoridades locales, uno podría pensar también en pues, que nosotros como ciudadanos tenemos pues, mecanismos de pedir cuentas a la gente que nos representa y quizás siendo bastante juiciosos en la manera en que uno, seleccionamos a la gente que nos representa. Dos, cómo le pedimos año a año o mes a mes o cada cuánto que haya rendición de cuentas, cómo se está cumpliendo, dónde se está viendo el cumplimiento. Es una de las o tantas formas que se podría promover para hacer esto. En las mismas construcciones de los planes de desarrollo, obviamente que no siempre nos damos cuenta, pero a veces, o por lo general, los alcaldes abren las puertas para también hacer comentarios a los planes de desarrollo, cómo están. Bueno, digamos, ya en este punto todos los alcaldes y gobernadores pasaron sus planes, pero en esos espacios son los lugares en donde la sociedad civil también puede pronunciarse y decir qué podría ser o qué no. Y pues junto a lo que Erly dijo ahorita de cierto tipo de organizaciones, por ejemplo, si uno está cercano, por ejemplo, a trabajadores de playa, a los pescadores artesanales, muchos de estos elementos también están incluidos en los indicadores de ODS y uno podría pues, acompañar este tipo de instituciones para que pues uno se les mida el trabajo que están haciendo, llamar la atención de esas autoridades como el DANE, por ejemplo, Departamento Administrativo de Estadística, eh, para que les pare bolas. Digamos, hoy nosotros estamos haciendo un trabajo mancomunado con el DANE para unos trabajadores de playa, perdón, de pesca artesanal. ¿Por qué? Porque antes no los habían visibilizado. Y si nosotros como sociedad y siendo parte de este tipo de organizaciones o apoyándolas, quizás las podemos visibilizar para que esto pues termine siendo y impactando en al menos llamar la atención de que hay un indicador acerca de temas de pescadores que se tiene que recuperar, que se tiene que levantar la información y si uno pues logró apropiarse de esa causa, pues ahí hay un apoyo. Sí, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta que se realiza desde el público es, teniendo en cuenta las grandes dificultades que se viven dentro de las ciudades y la creciente importancia de lo urbano en el mundo moderno, en cuanto al atributo de las ciudades inclusivas planteado en el ODS 11, ¿qué tanto ha cambiado la priorización nacional e internacional de este objetivo a raíz de la pandemia? Y luego pregunta, ¿ha cambiado? Yo diría que se ha cambiado y ha cambiado bastante justamente porque volver las ciudades sostenibles es una prioridad para
para gobernantes y gobernados. Las ciudades sostenibles no solamente tienen que ver con si hay trabajo o no hay trabajo en las ciudades, sino también con la calidad de vida que nosotros tengamos para la movilidad dentro de la ciudad, con la calidad de vida que tenga que ver con el medio ambiente, con la calidad del aire que nosotros tengamos, con la calidad auditiva que nosotros podamos tener como ciudadanos. Entonces sí ha cambiado y justamente por eso se trabaja en sentido de tener unas ciudades sostenibles para todo el mundo. Creo que la pandemia, al contrario, ha visibilizado, seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que varios de o ustedes o sus amigos en la pandemia, después de haber estado en cuarentena, lo primero que han hecho es salir. Eso nos demuestra que por lo menos hay un interés. Y esto que decía Jaime ahora de participar en esta pandemia nos debería hacer más conscientes de cuáles son nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Parte de nuestro deber es pedir cuentas. Parte de nuestro deber es participar en los procesos de accountability social, que hace que las entidades que tengan que vigilar a nuestros gobernados lo hagan. Entonces, nosotros tenemos derecho de que la Procuraduría, de que la Defensoría del Pueblo hagan el trabajo que tienen que hacer. Sí, y adicional también como para no alargar la respuesta que creo que la profesora lo dijo muy bien, hay muchas transformaciones que vienen como resultado del manejo de la pandemia. Temas como el transporte privado, más en temas de bicicletas o de vehículos eléctricos, ha resultado ser una solución para el manejo pues, no quiero decir la palabra distanciamiento, sino del tema de mantener todos los protocolos que necesitamos para eso. Y eso va a ser ya en Bogotá, si han visto las noticias, si todos están fuera de Bogotá, pues muchas de las ciclorrutas se han ido ampliando los kilómetros de ciclorrutas y ahí comienzan a existir un montón de disputas entre el del carro privado, el de la bicicleta que me está quitando espacio, pero indudablemente eso lo que va a llevar es al debate a construir espacios públicos para la gente y no para los carros. O bueno, eso lo creo yo. Y eso va a transformar también que la misma ciudadanía, cuando se dé cuenta, por ejemplo, que los restaurantes pueden servir comida afuera y que eso implica quitarle espacio a los carros, lo exijamos más. O por ejemplo, también el tema de la bicicleta o los espacios públicos en general de esparcimiento. Después de estar tantos meses encerrado entre cuatro paredes en los apartamentos, la gente valora cada vez más que hay un parque al lado donde yo me pueda sentar con una canasta, hacer un picnic o algo así. Y lo otro es que nos comenzamos a acercar a las zonas rurales, así como lo decías tú, Erle. Y comenzamos a juntar lo urbano con lo rural. Y eso aún más en un momento en donde casi que el 80% de la población en Colombia vive en ciudades. Entonces, si nos acercamos a esa ruralidad, quizás también hacemos otro tema y es conectar esas zonas apartadas a las actividades y a los núcleos urbanos, porque pues indudablemente dependemos también de esos lugares, no pueden quedarse apartados. Entonces, seguramente esta nueva coyuntura va a tener que cambiar esa manera en cómo se concibe lo que son ciudades inclusivas y no solo al interior de una ciudad o centro urbano, sino también en conexión y con conectividad con la zona rural. Muchas gracias por su respuesta, Jaime. Y tenemos la última pregunta del público para ya ir concluyendo el espacio. Y esta pregunta puede ser utilizada incluso ya como para concluir, valga la redundancia, porque dice, entrando en materia de especulación,
cómo visualizan el mundo post pandemia desde la política y la cooperación internacional. Pensemos 5 años después de todo esto. Daniel, se me cortó como en la mitad de tu intervención. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí. Dice, entrando en materia de especulación, ¿cómo visualizan el mundo post pandemia desde la política y la cooperación internacional? Pensemos en 5 años después de todo esto. Si quieres, yo me voy a quedar con una de las definiciones más tradicionales de qué es la política. La política es el arte de lo posible. Entonces yo diría que desde la política, el mundo post pandemia, porque estamos hablando de post pandemia como si ya lo hubiéramos superado y no lo hemos superado, estamos en pandemia todavía, ¿sí? Entonces que no se piense que es en este momento, sino que es después, cuando de verdad la hayamos superado. Ni siquiera los asiáticos la han superado porque ahorita están en rebrote, ¿no? Los europeos también están en rebrotes y nosotros hasta ahora estamos tratando de aplanar la primera fase. Entonces, ¿cómo podría ser el mundo post pandemia? Yo diría que un mundo más solidario debería ser un mundo más solidario, más consciente de los impactos que causa el accionar del ser humano. Y yo diría que ojalá el mundo post pandemia sea un mundo que esté más concientizado de lo que quiere decir el desarrollo sustentable, que quiere decir tener la posibilidad de verdad. Nótese que tengo una diferencia generacional muy grande con todos ustedes, absolutamente todos ustedes. Entonces, ojalá que lo que vivieron mis abuelos lo puedan vivir sus hijos. Ese es el ideal de lo posible, pero está en las manos de todos nosotros, de los que ya tenemos, ya son congéneres míos y de ustedes que son mucho más jóvenes, que tengamos esa posibilidad de que puedan seguir disfrutando aves, flora y fauna en general y productos que están en este mundo. Ese sería el mundo ideal de post-pandemia desde lo político. Y desde la cooperación, diría que exactamente como el tango, que se necesitan dos. Muchas gracias, profesor. Estoy de acuerdo contigo aquí. Yo creo que lo que va a suceder, ojalá que suceda más bien, es que digamos que no exacerbemos el egoísmo entre cada uno de los grupos poblacionales, ni de los países, ni de los gobiernos, aquí para poder solucionar el día después, el D+1, como diríamos, es ayudándonos y es colaborando. O sea, yo todavía no logro imaginarme cómo van a hacer todos para distribuir X número de vacunas entre la cantidad de gente que tiene este mundo y cómo hacer para que un país gigante como India o como Estados Unidos no termine llevándose todo a sus países y a los demás, dejándonos quizás con algunas existencias muy, muy menores. Todos están haciendo sus temas diplomáticos para conseguir acceso a las vacunas, pero ahí es donde comienza uno a necesitar, a creer que si se hablaran, si se coordinaran, podríamos tener algo, quizás un óptimo mejor que el que más plata o el que más poder tenga pueda conseguir esto. Ojalá, pero digamos, lo que viene en adelante va a ser un ejercicio bien complicado y después viene, si todos estamos vacunados y todos conseguimos al menos alguna cerco, digamos, libre de contagio, lo siguiente es la recuperación no va a ser en el mismo orden en el que se han perdido puestos de trabajo, ni se ha
aumentado la pobreza, ¿no? O sea, no va a ser una V de manera automática, va a ser lenta la recuperación y eso va a requerir que también se promueva este tipo o de alianzas o de trabajo mancomunado entre los gobiernos para poder generar políticas a nivel multilateral para que pues, se irrigue con más recursos a este tipo para solucionar este tipo de problemas. Si no, cada país va a pasarla muy mal, sobre todo los países con menos recursos la van a pasar muy mal para poder restablecer al menos la condición pre-COVID, al menos. Y si ya eso de entrada nos está llevando 10 años atrás en temas de política social, pues simplemente por escalabilidad, diría, otros 10 años luchando para volver a llegar al mismo sitio. Entonces, ahí va a ser importante esa colaboración entre los mismos gobiernos. Daniel, yo quiero anotar algo de cierre, ¿puedo? Claro que sí. Es que, pues no sé, a los que les guste la música seguramente han oído hablar de John Lennon y yo me quiero robar unas palabritas de John Lennon que dice que cuando haces algo noble y hermoso y nadie lo ve, no estés triste. Yo diría, y ahí sí entro yo, hazlo y sigue. Gracias. Muchas gracias por sus palabras y bueno, ya ha llegado el momento de concluir el espacio, sin duda alguna, muy, muy enriquecedor. De hecho, las personas han estado escribiendo que están muy felices, que les ha gustado mucho. Y nuevamente agradecerle al doctor Jaime, a la profesora Erly, por haber aceptado la invitación. Y muchas gracias al público por haber asistido. Muchas gracias por sus valiosas respuestas, por sus valiosas preguntas. Muchas gracias. Y ahí en el chat están agradeciendo y la verdad, muchas gracias al profesor Héctor también. Muchas gracias a todos. Y pues, Gracias a ti y a todo el equipo del grupo estudiantil y de la red que pues han permitido que pues todos los estudiantes estén conectados, que puedan estar escuchando y de poder compartir con la profesora un par de ideas y de conceptos que hemos venido trabajando. Ahí también quizás están los datos de nosotros, pues al menos míos, si necesitan preguntar algo o ahondar en algún tema, bienvenidos y mil gracias. Muchísimas gracias y un placer estar en esta mesa. Jaime, muchísimas gracias por compartir este espacio y este intercambio ha sido bastante agradable. Mil gracias a todos por acompañarlos. Mil gracias, Erly, mil gracias, Jaime. Realmente ha sido una satisfacción desde el punto de vista académico escucharlos. Estoy seguro que aprendimos mucho hoy. Yo aprendí mucho de ustedes hoy. Este es un espacio que esperamos se fortalezca cada día más en esta alianza entre CERI y Red Intercol. Mil gracias al grupo CERI. Son unos chicos y unas chicas muy activos, muy interesantes realmente. Quiero agradecer especialmente a Paula Díaz, a Cintia Ávila, a Stephanie Cadena, que como voluntarias de la red hicieron un trabajo maravilloso y están haciendo un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche. Hasta luego. muchas gracias. Hasta luego. Adiós.